Imagina sentir un vacío en el estómago que nada en el mundo pueda llenar. No importa si te comes un banquete para 15 personas. A los 5 minutos vuelves a sentir que te mueres de hambre. Ese fue el infierno de Tarare, un hombre cuyo apetito rozó lo inhumano. En 1798, un cirujano militar francés entró a una habitación de hospital en Versalles. Lo que encontró allí no tenía nombre en la medicina de su época, y tampoco lo tiene del todo hoy. Un hombre, 26 años, 1,70 m y 100 libras de peso. Un hombre que, según los registros médicos que sobreviven, podía comer una cuarta parte de un buey en solo un día. Su nombre era Tarare, y esta es la parte de su historia que muy pocos conocen. Tarare nació cerca de Lyon alrededor de 1772. No existe una fecha exacta, no existe un solo retrato confirmado de su rostro, pero lo que sí existe son los testimonios médicos posteriores, y créeme, son suficientes. Desde niño, su apetito no respondía a ninguna lógica conocida. Comía y comía, y el hambre no cedía nunca. Según un relato publicado en London Medical en 1819, su familia intentó alimentarlo durante años, hasta que la ruina económica los obligó a expulsarlo de la casa. Tenía apenas 14 años, una condición del cuerpo que lo convirtió en un desterrado. Sin hogar, Tarare se unió a un grupo de vagabundos y ladrones que recorrían los caminos de Francia. Pronto encontró un modo de convertir su condición en sustento. Se convirtió en un número de feria. Tragaba corchos, tragaba piedras, tragaba animales vivos. Frente a un público que pagaba por verlo. Y sin embargo, según quienes lo conocieron tiempo después, jamás dejaba de padecer hambre, ni una sola vez en su vida. Su piel colgaba floja sobre su cuerpo. Cuando su estómago estaba vacío, podían volverse los pliegues de su propio abdomen alrededor de su cintura, como un cinturón de carne. Cuando comía, ese mismo abdomen se hinchaba como un tambor. Nadie en ese siglo tenía una palabra clínica para lo que le ocurría. En 1792 estalló la guerra de la Primera Coalición. Tarare, con apenas 20 años, se alistó en el ejército revolucionario francés. El ejército le cuadruplicó la ración. No fue suficiente. Aún después de recibir comida para 4 hombres, se lo encontraba hurgando y buscando en los basureros de sus compañeros, tragando desperdicios que otros soldados habían descartado. El agotamiento lo llevó al hospital militar, y ahí comenzó la parte de su historia que la ciencia todavía no sabe cómo explicar. En el hospital, los médicos, entre ellos el cirujano Baron Percy, decidieron estudiarlo. Le dieron gatos vivos, se los comió enteros. Huesos, piel, todo. Le dieron un perro vivo, lo comió. Le dieron anguilas, que, según los registros, tragaba sin masticar. En un experimento documentado, le hicieron tragar una caja de madera con un papel dentro. La recuperó intacta al día siguiente. El papel sin una sola marca. Ese experimento tuvo una consecuencia real. El ejército decidió usarlo como un correo humano. Le hicieron tragar una caja con un mensaje secreto destinado a los soldados franceses prisioneros en un territorio prusiano. Fue capturado antes de completar la misión, interrogado y liberado
poco tiempo después, ya que sus captores comprendieron que no representaba una amenaza convencional, un hombre convertido en objeto de transporte militar, por la única razón de que su cuerpo lo permitía. Aquí el registro histórico se vuelve más difícil de sostener y tenemos que mirarlo de esa forma, ya que, según estos registros, no confirmados con certeza absoluta, pero documentado por varios cronistas del Hospital de Versalles, Tarare fue visto una vez bebiendo sangre de otros pacientes y merodeando cerca de la morgue. Y según ese mismo relato, un niño de apenas 14 meses desapareció del hospital durante ese periodo. Tarare fue interrogado. Nunca hubo cargos formales, ya que nunca hubo pruebas suficientes para un juicio, pero fue expulsado del hospital y nunca más se le permitió el acceso a una institución médica en esas condiciones. No sabemos si ocurrió, no sabemos si no ocurrió. Lo único que es seguro, durante 4 años después de ese día, nadie volvió a saber nada de él. Pasamos a 1798. Un mensaje llegó al doctor Percy desde Versalles. Tarare había reaparecido. Estaba muriendo. Cuando Percy llegó, encontró a un hombre consumido, débil, febril. Tarare le suplicó una sola cosa, que le ayudara a encontrar un tenedor de oro. Insistía en que lo había tragado 2 años antes y que ese tenedor era la causa de su enfermedad. Percy, por otro lado, con su experiencia clínica, reconoció que los síntomas no eran por un tenedor atorado, era tuberculosis avanzada. Un mes después, Tarare murió, entre fiebre y diarrea incontrolable, en una habitación de hospital que ya no podía ocultar el olor de su cuerpo. Los cirujanos intentaron practicarle una autopsia completa. No pudieron terminarla. El hedor que emanaba de su cuerpo era tan intenso que, según los propios registros médicos de la época, los doctores tuvieron que abandonar el procedimiento a mitad de camino. No podían respirar en la misma habitación que sus restos. Lo que sí lograron documentar fue más que suficiente. Su estómago cubría casi toda la cavidad abdominal. Estaba cubierto de úlceras. Su hígado era enorme, blando, casi líquido. Su vesícula biliar tenía un tamaño que ningún cirujano presente había visto antes. Sus intestinos estaban, según el informe original, putrefactos, confundidos entre sí e inmersos en pus. No encontraron el tenedor de oro, no encontraron una explicación. 200 años después, la medicina moderna ha propuesto teorías: hipertiroidismo severo, daño en el hipotálamo, una forma extrema de polifagia sin causa identificable. Ninguna teoría lo explica del todo, ninguna explica por qué. Sin importar cuánto comiera, su cuerpo dejó de comportarse como si estuviera muriendo de hambre. Tarare pasó su vida entera con una sensación que la mayoría de nosotros conocemos solo unos minutos antes de la comida, pero en su caso nunca desaparecía, ni después de un gato entero, ni después de un perro, ni después de 4 raciones militares y los desperdicios de sus compañeros. Un cuerpo humano atrapado en un hambre que no tenía fondo y que la ciencia todavía hoy no sabe dónde termina. La próxima vez que sientas hambre y la sensación no se vaya, pregúntate, ¿cuánto tiempo tendría que pasar antes de que empezaras a mirar a tu alrededor de otra forma?
Le mando un saludo especial a @Reutron. Gracias por tu apoyo. Nos vemos.